del tema de la innovación tecnológica a nivel, por ejemplo, académico, y probablemente esto aplica también a nivel de la administración pública en general y de las empresas también, no es solamente introducir un nuevo servidor o nuevas computadoras, sino también considerar el elemento humano, que a veces es tremendamente complejo e impredecible, porque convertir a todos los, digamos, a los, quienes participan del ecosistema en aliados de ese nuevo sistema. Y la única forma de lograrlo es capacitación y a través de tomar en cuenta las inquietudes que provocan naturalmente disruptivas, la naturaleza disruptiva de las tecnologías hay que tomarlo en cuenta indudablemente. No se trata de introducir tecnología a ultranza, sino de hacerlo con la venia y con la anuencia de los humanos que participan de este nuevo ecosistema. Horacio Estriví, de esa que le gusta. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Feliz jueves, muy buenos días, Guillermo, Javier, Diego. Muy buen día, gracias por estar con nosotros siempre en Mirador Económico. Y también está con nosotros el ingeniero Javier Castillo en la colaboración. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día. Siempre feliz de estar con ustedes en este programa. Ya veo, complaciste a Diego, veo. Estoy hablando más alto también. No, está contento con el fondo. Pero bueno, mira, Horacio tiene un montón de libros allá atrás. Hay que ir a visitar esa biblioteca. Don Horacio Estriví, ¿qué tenemos para hoy en Mirador Económico? Bueno, mira, hoy vamos a cambiar un poco la tónica o el enfoque del programa y en vez de abordar temas coyunturales, vamos a abordar un tema estructural que yo creo que es de prominente importancia y donde ustedes como ingenieros de paso seguramente pueden hacer un gran aporte. Y podemos desarrollar esa sinergia economista-ingeniero. Y se trata del tema de la digitalización y de la utilización de inteligencia artificial. Queremos tener un pequeño conversatorio hoy sobre cuáles son las implicaciones que esto puede tener para el desarrollo, tanto a nivel nacional como a nivel personal, eh, la aplicación de tecnologías digitales para el mejoramiento en general del nivel de vida de los ciudadanos y que permita, por ejemplo, a los gobiernos proveer mejores servicios y cuáles son los desafíos que entraña la utilización de inteligencia artificial, de tecnología en general, dado que se trata evidentemente de una innovación tecnológica que va a generar resistencia y que también entraña riesgo, pero que es debidamente orientada y si se desarrolla a través de políticas públicas adecuadas, puede también ser una contribución fundamental para el desarrollo económico y personal y comercial. En muchos países ya de hecho está ocurriendo. Así que ese es un poco el tema que quería poner sobre el tapete hoy. Ayer tuvimos un debate interesantísimo, Guillermo, de Horacio y yo hablando de estos temas, y yo le decía a él que mi principal problema con esta evolución es que mientras que hay países que lo están tomando en serio, están tomando las medidas necesarias para obtener beneficios, nosotros aquí en Panamá todavía estamos con el tema del mercadeo y que qué bonito y que le preguntamos y nos contesta y ya no tengo que hacer tareas porque ahora le puedo preguntar al sistema que me haga la tarea y me la hace. Y es peligrosísimo porque el impacto puede ser muy, muy importante a futuro y nos vamos a quedar resacados. Sí, es válido. Bueno, y creo que has empezado la discusión por un tema que es probablemente un dilema cotidiano ya de muchas madres, ¿no? De hecho, le ocurre a la madre de mi hijo, que le dijeron expresamente en la escuela no que su hijo no utilice inteligencia artificial, pero seamos francos y planteemos los dilemas existenciales sobre eso. Creo que había también una posición similar cuando se introdujo por allá, algunos de ustedes no estaban ni vivos, y algunos de ustedes estaban muy jóvenes como Guillermo y Javier. No, se introdujo las calculadoras electrónicas, ¿no? Las Hewlett Packard, etcétera. Era un poco el mismo dilema. ¿Qué es lo que nos decía? No utilice eso lo va a embrutecer, etcétera. Y la pregunta es que yo haría al transcurrir tantas décadas luego de la utilización de esa herramienta, si eso generó atraso o no. Yo tendría que concluir que evidentemente no. Por un lado. Por otro lado, a mí me parece que el uso de la tecnología es inevitable. Es decir, va a ser muy difícil prevenir el hecho de que cada vez más estudiantes utilicen y cada vez más personas utilicen la inteligencia artificial. La pregunta es cómo encauzamos esa herramienta para que en vez de ser contraproductiva, sea exactamente lo contrario, que sea una herramienta de facilitación y de mejoramiento tanto a nivel académico, profesional y económico, ¿no?
Mira, y quieres que te diga, la pregunta que haces es súper importante, porque la pregunta era si hubo avance o si hubo atraso, no si hubo impacto en el estudiante. Cierto. Yo soy ingeniero y a mí me cuesta multiplicar con la cabeza. ¿Me explico? Yo soy un usuario de calculadoras programables y calculadoras científicas, y yo perdí la capacidad de multiplicar con la cabeza hace muchísimos años. Yo necesito una calculadora, siendo un graduado de la UTP. Sí. Veo tu punto, pero déjame hacerte una analogía, a ver si es de alguna utilidad. Podríamos argumentar lo mismo acerca de las bicicletas, de los carros y las motos. Uno podría decir, bueno, fíjate que ahora Javier no puede Así ni es. siquiera ir a la farmacia Roche, que queda a 3 cuadras, a pie, porque no me tiene una bicicleta. Así Y es. después también decir, mira, es un asunto de libre albedrío. Javier decide si él quiere utilizar el carro, la moto, la bicicleta, o si prefiere, por su propia salud, ir a pie. Yo en lo Y personal diría, en el carro voy más rápido y puedo sí, traer más cosas. sí. Y ese Entonces, es exactamente el dilema con temas como este, porque hay que entender de que la mejora va a tener un impacto en la persona, sí. pero hay una mejora sin lugar a duda en la economía y en la sociedad. Indudablemente. Y solo para cerrar el tema de tu dilema de que no estás usando todas tus capacidades cerebrales, estás todo en libertad de hacerlo, ¿no? Tú te puedes perfectamente poner a practicar la tabla de Así es. multiplicación Y lo del he 1 al hecho. 10. De hecho, lo he hecho. Lo hice con mi hijo porque me dio pena que un día me preguntó y me quedé en el aire porque no podía. No podía. Así es. Ahora bien, es decir, indudablemente que como todo proceso social, la introducción de tecnología, de capacidad digital, etcétera, va a generar resistencia, va a generar también el desplazamiento indudablemente de mano de obra, y eso es una discusión interesante. ¿Hasta qué punto? Perdón, la utilización de estas inteligencias artificiales, en general de la tecnología digital, va a generar un desplazamiento de la mano de obra o no, o si por el contrario, más que un elemento de disrupción laboral, se podría convertir en una herramienta, en un complemento. ¿Y cuáles serían las políticas públicas que habría que formular en todo caso para que ocurra lo segundo, no lo primero? Es decir, que se convierta en un complemento de la mano de obra. O hasta qué punto es inevitable, por otro lado, que sí efectivamente haya transformaciones profundas en el mercado laboral eh, como consecuencia de estos avances tecnológicos. Eso es una discusión interesante también. Sí, tú sabes que yo daría un paso atrás con respecto a esto. Y nosotros tenemos que extrapolar el impacto de la tecnología en la sociedad y la economía desde antes. Ayer yo te decía que para mí la inteligencia artificial generativa, porque recordemos de que las herramientas de inteligencia artificial han estado disponibles para la sociedad desde hace mucho tiempo. El problema está en que esta inteligencia es diferente, esta inteligencia interactúa y se siente más como una persona, es lo que llaman inteligencia artificial generativa, que es el chat GPT y el elemento chino y lo demás. Ahora, Correcto. recordemos que cada vez que nosotros hemos introducido un nuevo elemento de tecnología, hay un cambio económico y hay un cambio social. Eso es algo que ya lo hemos hecho, ya nos ha pasado en múltiples ocasiones, 4, 5, 6 veces que nosotros podemos indicar que son cambios fundamentales de paradigma en la forma en que se usa tecnología y la forma en que esta impacta a la sociedad. Sí. Desde el motor de combustión, que acaba con los caballos, hasta la introducción de computadoras, acaba con el tema de tener que utilizar. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste una nota a mano? Tú eres de los que usa todavía libretas y papel. Porque yo tengo años que no hago una nota a mano. Todas mis notas yo las hago en un medio digital desde hace muchos años. Y Y eso, yo en lo personal tengo que agradecer mucho porque yo tengo un problema que nunca pude superar. Perdona que traiga a colación esta anécdota personal. Lo hago como una contribución a la discusión. Desde pequeño yo recuerdo que tenía problemas. Yo sufro, lo voy a decir abiertamente, yo sufro de déficit de atención. Y eso provoca, uno de los síntomas es serias restricciones en cuanto a mi capacidad neuromotora fina y gruesa. Y eso se refleja en parte en la escritura. Y recuerdo de pequeño mi papá y mi mamá insistían mucho en que yo hiciera bolitas y planas. Y yo les decía con cierto atrevimiento, les decía, pueden ponerme todas las horas que quieran, mi letra no va a mejorar. Algo me lo decía. Y el tiempo y los hechos lo demuestran. Hoy tengo la letra tan fea. Ahora te dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el tema de tecnología? Lo que tú señalas, eso fue una forma
digamos, de superar ese impedimento, si se quiere, o ese obstáculo en mi vida, y a lo que la tecnología sirvió. Inclusive hoy por hoy yo puedo fácilmente dictar una carta a ChatGPT. Finalmente le digo imprímemela y simplemente la firmo. Hay un caso donde la tecnología efectivamente es una contribución y no lo contrario, ¿no? Bueno, recordemos que esta discusión, y probablemente los que tenemos más de 20 años, sabemos que cuando llegaron las primeras computadoras, hubo una sustitución de mano de obra. Yo no sé, cuando yo comencé en el tema de esta tecnología, todavía mandábamos a hacer las facturas a mano y nos traían las facturas a un sitio de capturación de datos. Y tú tenías una pila de gente sentada ahí todo el día metiendo los datos de la factura a el computador. Eso se ha eliminado. El hecho de que esos 20 puestos de trabajo se hayan eliminado no significa que no sean sustituidos por otros puestos que probablemente son más complejos y son mejor pagados. Y ese es el punto que nosotros tenemos que entender en el impacto económico de esto. Va a haber una reducción de impuestos, una reducción de puestos, probablemente con el estatus actual de economía sí, pero la economía evoluciona y lo que se da es una sustitución del empleo, no un reemplazo. Y eso es lo que... Sí, mira, y volviendo al ejemplo que planteabas con el descubrimiento o el descubrimiento, no, la invención de la máquina a vapor, que es uno de los episodios icónicos de la llamada Revolución Industrial, por allá por mediados del siglo XIX. Efectivamente, eso produjo un desplazamiento de todas las industrias relacionadas con los caballos, etcétera, ¿no? Pero dio como resultado un aumento considerable en la productividad, como consecuencia de que aumentó la conectividad, hubo un gran impulso a la economía y por último, y en forma más directa, generó nuevos empleos que tenían que ver ahora con el mantenimiento de las máquinas de vapor, no tanto con la alimentación y el cuidado de los animales, ¿no? Ese es un ejemplo más. Ahora, de que sí va a haber un desplazamiento de la mano de obra, sí la hay. Y que va a haber una sustitución y un reemplazo también, es cierto. Y esto con respecto a la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? La pregunta es cómo un gobierno facilita esta transición y se asegura que digamos, el impacto negativo, si se quiere, del advenimiento de estas tecnologías y su adopción se minimizan y se evitan, por ejemplo, grandes traumas sociales. Porque sí hay un hecho, y esto lo reconocen la mayoría de los economistas, y es que como tú lo señalabas hace un momento, Javier, ya esto no es un tema de si vamos a utilizar la tecnología o no, como yo señalaba hace un momento, esto ya no es un tema de si se va a utilizar inteligencia artificial para hacer la tarea o no. La pregunta es cómo encauzamos esa facilidad de modo que redunde en mayores beneficios para la sociedad, que en vez de coartar la inteligencia humana, de que en vez de inhibir la inteligencia humana, en vez de inhibir la productividad y generar un desplazamiento, más bien se convierte en una herramienta útil, por un lado. Por otro lado, que se puedan minimizar los impactos, por ejemplo, sociales, que derivarían de que las personas que no tienen capacidad en el manejo de esta tecnología, naturalmente van a quedar desplazados y eso va a generar a su vez un crecimiento en la inequidad, porque la gente que sí sabe utilizarlo van a obtener mayores salarios, van a tener la capacidad de generar mayores ingresos vía la creación de empresas, etcétera. Y ahí la pregunta medular, ¿cómo hacemos para que los impactos que generaría esto a nivel de no generar mayor inequidad de lo que ya tenemos, ¿no? Mira, hay tres elementos que yo siempre percibo cuando hablamos de este tema. El primer elemento es que nuestro país aún no ha logrado que la población en general tenga un nivel mínimo de literación tecnológica. Y yo no estoy hablando de que todo el mundo tiene que saber programar y que todo el mundo tiene que saber cómo funciona un servidor. Es que todo el mundo tiene que estar relacionado con la tecnología. Y esto la gente todavía no lo entiende. Mira, cuando el ministro de Educación actual intentó proveer laptops a la gente, y eso fue toda una discusión con respecto a si eso era una buena inversión, una mala inversión o lo que sea. Una de las cosas que se intentaba lograr es que todo el mundo entendiera cómo funciona el sistema abierto que nosotros tenemos dentro en el mundo. Son las redes sociales, el intercambio de información, el procesamiento de información a través de una computadora. Eso es indispensable. Y no solo en los estudiantes, sino en los profesores. Porque el que los profesores hoy en día no entiendan la inteligencia artificial les está poniendo en una situación muy complicada. Recordemos que la inteligencia artificial, o sea, que el salón de clases se modifica cuando llega Google. Se modifica desde antes, obviamente. Pero cuando llega Google, se modifica porque ya tú no le puedes preguntar a la persona, no le puedes preguntar al estudiante cuáles son los 3 ríos más largos del mundo. Tú tienes que poder preguntarle cuáles son los 3 ríos y compármelos en su impacto económico y geopolítico
porque la pregunta tiene que cambiar. Esta Exactamente. inteligencia artificial generativa es el Google del Así Google. es, así es, así es. Muy bien planteado. Yo creo que tu ejemplo es una gran ilustración del punto que yo quiero señalar, y es Los que profesores no al están final preparados. la inteligencia artificial va a contribuir a trascender estas preguntas básicas y nos va a permitir abordar cosas de mayor profundidad. Y esto, y de paso, que la inteligencia artificial, etcétera, va a tener una consecuencia fundamental no solamente a nivel de los estudiantes, sino inclusive a nivel de carreras tan complicadas como la medicina. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Yuval Harari sostiene que el advenimiento de la utilización de inteligencia artificial, que permite un cruce de información y de variables y establecer conclusiones y diagnósticos, en gran medida va a sustituir el trabajo rutinario de un doctor que te examina, te dice, para vete la lengua, que te mete la cosa en la oreja, déjame examinarte la presión. Considerando que hoy por hoy hay relojes inteligentes, que hay aros inteligentes que te miden, que te diagnostican en forma continua, esta información va a su vez a una base de datos y básicamente ya la inteligencia artificial reemplaza en gran medida el trabajo rutinario que haría un doctor, ¿no? Con su tradicional bata blanca. Ese es un hecho. La pregunta que uno se haría entonces, bueno, ¿y qué queda de los doctores? Y la respuesta es clara. Hay una cosa que la inteligencia artificial todavía no va a lograr, y probablemente no lo logré en un buen tiempo, y es el tema de la investigación. La inteligencia artificial, y lo sabes tú muy bien, trabaja sobre la base de la información existente y naturalmente que dentro de ese marco, de ese análisis, va adquiriendo cierta inteligencia como consecuencia del diseño mismo de la aplicación. Es decir, va cada vez más aprendiendo y aprendiendo, pero lo que no aprende nunca es lo que no está, el conocimiento que no se ha generado. Contribuye a consolidar el conocimiento existente, pero no crea nuevo conocimiento. Y allí donde, por ejemplo, volviendo al caso del doctor, hay un campo fértil y es en la investigación. Entonces, lo que podría decirse es que en vez de los doctores estar, no quiero ser despectivo, pero en vez de estar perdiendo tiempo en temas rutinarios, toma aspirina, mira, a lo mejor toma esto, o toma clorotimetrón, o toma esto, los doctores podrían realmente orientar más bien su tarea es a la investigación de nuevas vacunas, de nuevos medicamentos, de nuevas enfermedades, etcétera. Entonces, hay un elemento que nos demuestra los retos y los desafíos que nos representaría la utilización de inteligencia artificial en el caso específico de una profesión como lo es la medicina, inclusive muy avanzada, pero que a la final está destinada a esa realidad, ¿no? El otro elemento, yo no sé si tú querías hacer un comentario, Guillermo. Yo creo que sí, yo creo que Guillermo hace rato que quiere decir algo. Yo agarro que agarra el micrófono y ahí. De auxilio. No, lo que... Guillermo. ¿Ah? No, sin pena. Claro. No, es que nada más que algo que dijo Javier que pasó rápido y quería rescatarlo. Ojo con esto. Los profesores no están listos. Los profesores panameños no están listos. Y ya pasó, que será en los años 90, ¿te acuerdas, Javier? Cuando Mireya Moscoso compró computadoras. Las computadoras se quedaron guardadas sin usar porque los profesores no querían que los estudiantes los vieran pasando trabajo en las computadoras. Les daba vergüenza. O sea, no es que no sabían, es que ni siquiera tenían la actitud de aprender para transmitir. Ya eso es malo. Sí. Y eso hay que superarlo, pero eso no lo puede superar el profesor solo. Eso necesita ayuda. Y yo creo, ahí sí le doy la razón a los profesores y maestros, porque el sistema no piensa en ello. O sea, esto es toda una cadena de cosas, un sistema entero, y no puedes decirle, bueno, ahora todo esto en inglés y dale. Eso no funciona así, porque al final es educación. Tiene que ser continuo, Guillermo. Tiene que ser continuo. Y no lo resoluciona una maestría en la universidad tampoco. Ahora, recordemos que durante el gobierno de Ricardo Martinelli, con la actual ministra, lo que es actual ministra de Educación, en aquel momento se hizo el programa Entre Pares. Y el programa Entre Pares es una buena idea que tenía que convertirse no en un programa, sino en una parte permanente del Ministerio de Educación. Y te digo una cosa, Guillermo, pasó lo que tú estás diciendo. Se le dijo al profesor, tienen que pasar por estos cursos, que eran cursos de cómo usar el mouse, Guillermo. ¿Okay? No era que se le estaba enseñando a usar base de datos. Y al final de todos los cursos se les daba una laptop que ellos tenían que pagar como por $5 por quincena hasta que se llegara al infierno. Y 20% de los profesores se rehusaron a participar. Sí. Mira, varias observaciones. Creo que efectivamente el tema de la innovación tecnológica a nivel, por ejemplo, académico, y probablemente esto aplica también a nivel de la administración pública en general,
y de las empresas también, no es solamente introducir un nuevo servidor o nuevas computadoras, sino también considerar el elemento humano, que a veces es tremendamente complejo e impredecible, porque convertir a todos los, digamos, a los quienes participan del ecosistema en aliados de ese nuevo sistema. Y la única forma de lograrlo es capacitación y a través de tomar en cuenta las inquietudes que provocan naturalmente disruptivas, la naturaleza disruptiva de las tecnologías hay que tomarlo en cuenta indudablemente. No se trata de introducir tecnología a ultranza, sino de hacerlo con la venia y con la anuencia de los humanos que participan de este nuevo ecosistema. Por un lado. Por otro lado, en el caso específico de la laptop, yo creo que es una gran iniciativa en cualquier momento, excepto que hay que tomar en cuenta que esto es un poco como regalar un carro a un individuo, pero que no haya carreteras, ni haya señales, etcétera. Si tú tienes que crear la infraestructura sobre la cual se va a desplazar ese auto, y en este caso tú tendrías que asegurarte de que además de la laptop, desarrollas el acceso al Internet, desarrollas la capacidad que tiene el individuo de utilizar su potencial, esta computadora, y que no lo utilices para conectarte por WhatsApp solamente, ¿no? El segundo elemento que les quería traer era el tema legal. Este tipo de, sobre todo lo que estamos viviendo, la inteligencia artificial generativa, tiene impactos tremendos en la interacción social que requieren un marco legal diferente al que tenemos ahora mismo. Y te voy a poner un ejemplo. Por muchos años, la dirección de propiedad intelectual estaba en el Ministerio de Educación y solamente veía libros. Cuando tú ya tratabas de llevar con una tecnología o con un programa y decir, yo quiero proteger esto, no sabían cómo hacerlo. Nunca cambió la ley. Después cambió la ley y se hizo, pero se cambió muchos años después, lo cual provocó que mucha gente que hiciera un programa, incluyéndome a mí, perdieran su propiedad intelectual porque la gente se los robaba y no les pagaban por eso, lo cual mata a la industria posible, una industria posible de software, que fue lo que pasó en Costa Rica. En Costa Rica, en Guatemala, cambiaron la ley a tiempo desde el principio. En este tema, nosotros tenemos que revisar todo lo que se está haciendo en el mundo para encauzar. Buenas prácticas. Y es que hay cosas como el deepfake, eso tiene que convertirse en un delito. Tiene que convertirse en un delito y tiene que ser un delito de 20 años de cárcel, porque eso es un problema social. Y te pongo el ejemplo de los estafadores. Te llaman, te toman una imagen de una videoconferencia y después hacen video con tu cara. Eso no puede ser. Bueno, tú has planteado otro de las dimensiones, de los enfoques definitivamente críticos de la utilización de tecnología en nuestras sociedades, y es la parte, si se quiere, los riesgos que eso conlleva, y tú has mencionado algunos. El marco legal es importante en todo, no solamente en eso, en temas de privacidad, en temas de manejo de datos. Así es. Tenemos que dar pasos más determinantes para el manejo de la inteligencia artificial y no lo estamos haciendo. Es una discusión muy interesante porque nos lleva al plano ya no de las tareas de nuestros hijos, sino de la incidencia que esto pueda tener a nivel de, por ejemplo, consolidar valores fundamentales como la democracia y la libertad. Y sin duda alguna, aquí hay dos visiones un poco diametralmente opuestas. Una es que efectivamente el advenimiento de la tecnología y la innovación y la utilización de inteligencia artificial, etcétera, todo inequívocamente conduce hacia facilitar la exploración de la verdad, etcétera, y que la verdad contribuye necesariamente a la consolidación de la democracia y de las sociedades civilizadas. Pero hay autores como Yuval Harari, que ya lo cité, que plantean exactamente lo contrario y que estamos pasando por alto los riesgos de que, por ejemplo, estas tecnologías caigan en malas manos, como la de los regímenes autoritarios, y que se constituyan una herramienta de opresión, de vigilancia, de monitoreo y de persecución política, inclusive, ¿no? A través de inteligencia artificial, identificando a los individuos en la calle, etcétera. Esos son riesgos, y que son riesgos que sí, van a requerir normativa, pero sobre todo van a requerir una gran conciencia de los riesgos que esto representaría para una sociedad libre y democrática, ¿no? Y la tercera es que en el establecimiento de los centros de datos para inteligencia artificial, el consumo eléctrico y de calor se incrementa exponencialmente. Estamos hablando que probablemente suma todo lo que estamos gastando ahora mismo en servidores, va a subir entre 30 y 40%. No entiendo. Tenemos que estar preparados y yo no estoy seguro que tenemos suficiente electricidad. Eso es una discusión no solamente para inteligencia artificial. Déjame responderte de esta forma, más bien es una pregunta.
si entiendo bien, no es mi área de expertise, por ejemplo, la utilización el diseño de esta nueva herramienta por parte de China, de una nueva inteligencia artificial, que creo que la mencionaste, DeepSeek. Creo que tenemos algunos beneficios. No solamente implica que no hay que utilizar microchips muy avanzados, sino que a la vez también consume menos energía. Quería saber si eso es cierto o no y te pregunto te formulo una segunda pregunta. ¿No podríamos tomar en cuenta el hecho de que el avance de la misma tecnología en un momento dado permitiría el diseño de inteligencias artificiales que tienen menos apetito energético, que son más eficientes desde el punto de vista de la energía? ¿Es posible eso? Sí, por supuesto. Solamente que no está aquí ahora, primero. Segundo, nosotros no tenemos la tecnología de DeepSeek. Eso fue un anuncio. Nosotros no hemos podido ni siquiera revisar. Porque los chinos no son así. Los chinos no agarran y lo ponen en internet para que todo el mundo lo revise. Correcto. Ellos han puesto el código en internet, pero ese código es un código agnóstico que se tiene que correr sobre todo, se puede utilizar en otros servidores, que no necesariamente son los servidores de DeepSeek. La DeepSeek es una tecnología que va hasta el fondo. Aquí el caballero Diego me acaba de decir que se puede utilizar. Eso puede ser parte de una conversación para otro día, porque ya nos queda un minuto. Guillermo, no sé si tienes algún... No, yo tenía una pregunta. Es un buen tema, Diego, para que lo anotes ahí y lo tengamos presente. Pero sobre la inteligencia artificial, no sé si vieron el anuncio de Microsoft del despido de 9,000 personas. No quiero entrar en la parte tecnológica porque no tiene ningún sentido, pero sí en la parte de lo que estamos conversando. Yo no sé si tiene que ver con que Microsoft, que ha logrado una interesante recuperación después de casi 10 años en el desierto, el abrazar la inteligencia artificial ha llevado a dejar de necesitar 9,000 empleados, o sencillamente estamos hablando del inicio de estrategias de ajustes en las grandes tecnológicas. Mira, cuando salió DeepSeek se dio un elemento, y cuando salió ChatGPT, pero cuando salió DeepSeek se dio un elemento muy importante. Sí, Diego, tienes razón, todo el mundo puede usar la herramienta. Lo que no sabemos es cómo están hechos los servidores que ellos dicen que son más eficientes y todo. Los famosos servidores cuánticos. Exactamente, ese diseño no lo tenemos. ¿Okay? Nosotros podemos usar DeepSeek y lo podemos echar a andar inclusive en servidores Intel, acá de este lado del mundo. Volviendo a lo que tú decías, Guillermo, ellos se dieron cuenta que ellos tenían que hacer una evolución rápida y ellos son los especialistas del tema. Ese reajuste. Mira, recuerda que en el libro The Road Ahead, el camino adelante, de Bill Gates, no estaba el Internet. Él consideraba que el Internet no iba a ser parte de la evolución tecnológica. Así Imagínate. Así es, sí. Yo recuerdo que un día yo llegué a la oficina y me dijeron, hey, ahora somos la empresa de Internet. Bueno, es que él llegó tarde al browser. sí. Me dijeron, ya no usamos Netscape, está prohibido en todas nuestras laptops. Yo trabajaba para Microsoft en aquella época. Ahora usamos Explorer y ya nadie navega Internet más. Ahora exploramos Internet. ¿Okay? Eso mismo es lo que tú estás viendo en ese anuncio. Ellos están haciendo el ajuste. Ahora, hay que darle los puntos. Ellos logran hacer los ajustes y lo hacen con una manera efectiva. Sí. Pero el ingreso de Microsoft sigue siendo Word, Excel y PowerPoint. Ojo. ¿Ok? Esa es la plata que ellos hacen. Sí, por eso es que hago el comentario y ahora va dirigido a Horacio, que me va a pasar un par de minutos, porque creo que la apuesta de los países por atraer estas grandes tecnológicas, a mí no me parece una apuesta arriesgada, tomando en cuenta cuando ellos hacen este tipo de ajustes, los hacen globales y draconianos. Horacio. Explícame un poquito mejor a qué te refieres con quiénes hacen cuáles ajustes. Cuando una empresa como Nvidia dice, vamos a hacer un ajuste, se lleva 18,000 personas de golpe para la calle. Y si, a ver, en Palo Alto eso no es un gran problema, pero aquí en Panamá tú votas a 45 personas con un salario arriba de 5,000, 10,000 dólares, su reubicación es más complicada. Sí, no, veo tu punto, pero yo creo que has mencionado un riesgo de que qué pasa si traemos una empresa grande que de repente se va. Y creo que son riesgos inherentes porque es propensa a hacer estos ajustes, ¿no? A la inversión directa, a la atracción de inversión directa extranjera. Pero dicho eso, también hay que tomar en cuenta que
Yo creo que nosotros deberíamos, y lo hemos mencionado en varios programas, enfocar una estrategia precisamente de captación de innovación tecnológica, ¿no? Que no solamente que la inversión directa extranjera sea vista en función de empresas que vienen a licitar un puerto o que vienen a construir una carretera o que vienen a invertir y abrir un nuevo banco, sino también que capten innovación y tecnología. Sí, indudablemente el riesgo que tú planteas es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, pero yo creo que con una debida planificación y evaluación, nosotros podemos atraer empresas que probablemente no presentan ese riesgo tan fundamental de que se van a ir un día de un día para otro. Es inevitable porque las tecnologías cambian, pero eso es un riesgo inherente al tema de la innovación en la tecnología. Lo que quiero decirte es que creo que todavía hay amplio espacio para que Panamá capte inversión directa extranjera que efectivamente contribuya a desarrollar una economía más compleja, que sea más productiva y que se fundamente en nuevas tecnologías como inteligencia artificial, la elaboración o ensamblaje de microchips, programa de desarrollo de programas, de aplicaciones, etcétera. Todavía hay amplio espacio para que Panamá pueda desarrollarse en esa área. Pero eso requiere una política ex profeso y un cambio de actitud en lo que ha sido la atracción de inversión directa extranjera. Don Horacio Estriví, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, en la producción de Mirador Económico. Te mando un gran abrazo. Y nada, nos hablamos el próximo jueves, ¿te parece? Dios primero. La colaboración del ingeniero Javier Castillo. Javier, muchísimas gracias. Un placer, Guillermo. Hasta pronto. Recuerden que este capítulo se puede escuchar nuevamente a partir del domingo, aquí en YouTube, en Radio Ancon. Vamos a la pausa. Regresamos. Esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.